Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Usted es nuestro sanador, usted es quien nos da la salud para poder nosotros servirle, Padre. Te agradecemos. Todo esto quiero pedirte en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar entonces el libro de Levítico, Vayikra, tercer libro de la Torá, el libro que nos va a explicar bastantes cosas y también algunas veces nos va a mostrar cosas un poco raras y complicadas. Pero antes de entrar al libro de Levítico, vamos a primero hablar un poco de los primeros libros de la Torá. La Torá es el Pentateuco, lo que llaman el Pentateuco, tiene 5 libros. Los primeros 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Entonces son lo que se llaman las instrucciones del Todopoderoso, las instrucciones del Padre. Entonces, cada libro tiene un mensaje para nosotros importante. Y para poder entrar directamente al libro Levítico, vamos a ver un poco algunos puntos de los cuales nos habla el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza con la creación, comienza con el primer hombre, Adán, Eva, y también nos habla de la caída del hombre, sobre todo del pecado que entró por la desobediencia de un hombre. Y después termina con la muerte de José y con la esperanza del cumplimiento de las promesas. En el libro de Génesis aparecen las primeras promesas que se le da a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa de una tierra, promesa de un pueblo, promesa de una ciudad celestial. Todas estas promesas recibe Abraham y culmina en el libro de Génesis. Vamos a ver algunos textos aquí en Génesis capítulo 50, versículo 24. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces vemos nosotros acá que el cierre del libro de Génesis, Bereshit, que es el inicio, el cierre culmina con la promesa de la tierra prometida, la promesa de la tierra que se le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Ese sería ya todo el tema del libro que continúa, el libro de Éxodo, o sea, de toda la Torá, se puede decir de toda la Torá. Todo el tema sería ya esa promesa que hasta hoy nosotros tenemos esperanzados. Ciertamente, hermanos, estamos en una situación difícil, una situación de crisis, una situación las personas están todas desesperadas. Imagínense, en aquel tiempo ellos estaban también en una situación dura, estaban viviendo en Egipto, después vivirían como esclavos. Pero antes de morir, José le deja esta esperanza. José, que es una sombra profética de nuestro Mesías.
Y además que les dice, e hizo, versículo 25, jurar José a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará, ciertamente Él volverá para llevarlos a la tierra prometida, y haréis llevar de aquí mis huesos. Nosotros tenemos la promesa del Todopoderoso, sea donde sea que un día seamos sepultados, se termine nuestra vida en este tiempo, nosotros tenemos la promesa de que un día Él nos visitará y nos volverá a la tierra prometida. Esa es nuestra esperanza. Tenemos que entender que somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros aquí en la tierra. Amén. Bueno, y continuando, ¿no? Después viene el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el tema del libro de Éxodo es el rescate. Aquí el pueblo hebreo queda en esclavitud y el libro de Éxodo, Shemot, que quiere decir el nombre, los nombres, empiezan a aparecer ya los primeros hebreos y también empieza a aparecer las primeras vivencias de un pueblo. Entendamos que nombre no solamente se da a un título, a un sonido, sino también son vivencias, actitudes. Y a partir del libro de Éxodo nosotros ya empezamos a ver qué cosa, la manifestación de un pueblo que el Todopoderoso quiere bendecir. Y para comenzar vamos a ver Éxodo Éxodo 3. Éxodo 3. Vamos a ver, Éxodo 3. Ahora yo mismo estoy manejando la computadora, así que yo tengo todo bajo control, supuestamente. Éxodo 3, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces esto es cuando le aparece a Moisés. Moisés estaba en el desierto, después de, conocen la historia, ¿no? Todo el libro de Éxodo, Moisés que nació y fue llevado a una canastita, fue criado por la hija del faraón y después el faraón le echó y se fue a vivir en el desierto. Toda esa historia ya compartimos. Lo importante acá es que después de mucho tiempo, a los 80 años de Moisés, le aparece el Todopoderoso. Y fíjense que le aparece y se presenta de esta manera. Soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, fíjense lo que dice aquí, a una tierra buena, a una tierra buena. Ese es el enfoque de las promesas del Eterno y de la Torah. Regresarnos a nuestra tierra. Y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces aquí aparece el Todopoderoso dando la promesa de liberarlo. Voy a ir a liberar a mi pueblo. Y el objetivo del libro de Éxodo también era liberarlos y llevarlos hasta donde le iba a entregar el pacto. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el libro de Éxodo? Primero vemos la libertad a través de la Pascua de Pesach. Después vemos también el camino que hace durante los 3 meses que los llevó, los 50 días que los llevó hasta el monte Sinaí, donde les iba a entregar el pacto. Vamos a ver eso acá en Éxodo 19. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una vez libres, una vez rescatados, una vez dirigidos por el Todopoderoso, ¿cuál es el siguiente propósito para el pueblo hebreo, para el pueblo escogido? Darles una promesa, darles un pacto, una alianza. Se llama
instrucciones, un acuerdo, un compromiso. Esto es cuando vos le empezás a liberar a una persona y le querés hacer un ciudadano de bien. Le empezás a instruir, le empezás a preparar, porque tenés un objetivo con él. Y ellos van a ser, ¿qué dice acá? Reino de, esa palabra sacerdote significa servidores. Personas que van a servirle al Padre y van a hacer que el mundo entero conozca su verdad. Aquí hay una concordancia, en Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes, sacerdotes, y Elohim su Padre, Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya estaba esta promesa cumpliéndose. Aquí hay otro. En Deuteronomio 4:20 también: pero a vosotros el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. También Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Eterno, tu Elohim, el Eterno, tu Elohim te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces nosotros sabemos que ahí en capítulo 19 y capítulo 20 fue donde el Todopoderoso le entregó los 10 mandamientos, los mispatim, los misbot, las enseñanzas, las instrucciones, los mandamientos para ser un pueblo instruido. Entonces, ¿qué implica la libertad? Libro de Génesis, el comienzo, la caída y la esperanza, la promesa de restauración. Una vez que el libro de Éxodo viene el llamado, la salida, la libertad y la instrucción, el prepararle al pueblo para que reciba las instrucciones del Todopoderoso. Bueno, y también continuando con el libro de Éxodo tenemos algo muy importante. Una vez que uno tiene las instrucciones, necesita presentarse ante el Todopoderoso. Es como cuando uno, vamos a comparar así, cuando uno estudia en el colegio, estudia mucho, tiene muchas materias y después llega el día del examen o el día en que tiene que demostrar, tiene que irse ante la autoridad. Tiene que demostrar. Entonces el Todopoderoso preparó un lugar donde ellos tenían que encontrarse. Y eso aparece acá en Éxodo 29:44. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy el Eterno su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Eterno su Elohim. Entonces acá vemos nosotros que el Todopoderoso no solamente nos liberó, no solamente nos dio instrucciones, también quiere habitar, quiere, ¿cómo se puede decir? Estar con nosotros, permanecer con nosotros, compartir con nosotros. Por eso preparó la Mishkan, el lugar de reunión. ¿Está todo bien? Bueno, entonces, ahora, fíjense lo que ocurrió en el versículo 32. Seguimos con Éxodo. Aconteció que versículo 19, cuando llegó en el campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto fue cuando el pueblo fue rebelde, ¿se acuerdan? El pueblo estaba ahí y cuando Moisés llegó, vio que estaban desenfrenados y los mandamientos, el pacto que tenía, las arrojó y las quebró. Y ahí vimos también sobre el becerro y se enojó. Y para resumirnos, vamos a el capítulo 32, versículo 28. ¿Qué pasó? Después voy a contar la historia. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel estuvo pecando y Moisés se puso a la cabecera y dijo: ¿quién quiere ser servidor del Todopoderoso? ¿Quién quiere estar al lado del Todopoderoso? Acérquese hacia mí. Venga hacia mí. Y en ese momento se acercaron los hijos de Leví. Versículo 28, 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, porque ellos empezaron a hacer la voluntad del Padre. Ustedes pueden leer todo el capítulo 32. Yo estoy resumiendo. Pero fíjense, el 29 le quería mostrar. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado. Ahí está lo marcado. Voy a remarcar, repintar. Esto es muy importante. Hoy os habéis consagrado al Eterno, pues
cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Esa palabra bendición, ya he explicado muchas veces, significa ustedes se han hecho parte de las promesas. Ustedes se han hecho partícipes de mis proyectos. Y el resto del pueblo se negó en aquel tiempo. A partir de ese momento, entonces, el pueblo que fue llamado para ser rey y sacerdote cae en tragedia, cae en desgracia, y el Todopoderoso consagra, elige a los levitas para que sean sus servidores, sus coanim, sus representantes. Precisamente el nombre Leví, ¿qué significa? Cuando Lea tuvo su hijo, el tercer hijo era Leví, ella le puso el nombre Leví porque para ella representaba: esta vez me amará o se unirá conmigo mi marido. Se unirá más, significa unión, conexión. Eso significa Leví. Entonces ahí nosotros podemos ver que los levitas fueron consagrados para ser servidores del Todopoderoso. Así entonces estábamos viendo un poco el resumen de lo que fue Génesis, lo que fue Éxodo, y ahora sí podemos entrar directamente al libro de Levítico, tercer libro de Levítico. Bueno, estamos transmitiendo por Facebook, Facebook Live, y vamos a las siguientes reuniones también vamos a transmitir hasta que termine esta crisis, ¿no? Que yo sé que todo por eso pronto va a terminar. No soy, ¿cómo se dice? Muy futurista, muy espiritualista. El Señor bendecirá esta tierra, pero estoy convencido que cuando uno vive conforme a la Torá, conforme a la palabra, y tiene la esperanza en hacer su voluntad, como dice aquí, Él trae bendición. Los levitas decidieron unirse al plan del Padre, decidieron unirse al plan del Todopoderoso, entonces Él los consagró para que sean sus servidores. Y hay promesas para ellos, promesas grandes. Entonces nosotros también, nosotros tenemos que consagrarnos. Yo les pido a los hermanos que por más que estamos en una situación tal vez donde no tenemos las actividades, las reuniones, aprovechemos para aprender, investigar, conocer, compartir con la familia, estudiar la Escritura. Eso es muy importante. No nos desviemos. Yo sé que en la casa seguro hay muchas cosas, no sé, Netflix, tele, Minecraft, YouTuber. Entonces no nos desviemos, no pensemos que todo el tiempo es para cargar cosas vanas, ¿no? También, a pesar de que tenemos que recibir las noticias, enfoquémonos también en lo que el Todopoderoso, en las promesas que Él nos ha dado. Y recuerda una cosa: ninguna persona sufre daño si el Padre no permite. Eso es categórico. A nosotros no va a pasar nada porque viene un virus, porque viene un terremoto, porque viene una catástrofe. A nosotros nos pasa algo porque el Padre permite y porque es su voluntad y porque llegó nuestro día. Así que tengamos tranquilidad, seguridad y esperanza también por nuestra sociedad. Bueno, empieza el libro de Levítico capítulo 1, dice los holocaustos. Versículo 1: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo, la Mizcán de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vamos a empezar hablando que el libro de Levítico arranca con 5 tipos de ofrendas o sacrificios. Tenemos el sacrificio, ya lo habíamos numerado, este sacrificio es de consagración. Es un sacrificio donde vos voluntariamente decidí acercarte al Todopoderoso para consagrarte a Él. ¿Qué significa? Te ofrecé para servirle. Todopoderoso, Padre Celestial, me ofrezco, quiero ser tu servidor, quiero consagrarme a ti. Te ofreces voluntariamente. Entonces toda tu culpa, todas tus deudas quedan borradas ahí. Es como lo que vimos que hicieron los levitas cuando Moisés los llamó. Ellos se acercaron voluntariamente, no fue que Moisés les dijo: a ver, vengan ustedes levitas. Ellos aceptaron y fueron consagrados. Entonces este sacrificio era para aquella persona
que quería presentarse ante el Todopoderoso. No era un sacrificio de perdón de pecados. No es que alguien cometió un pecado y se va y quiere pedir perdón. Era un sacrificio de consagración. También se le llama de reconciliación. Es como decir, nosotros ya sabemos que estamos mal, pero queremos unirnos, servirte. Pero vamos a ver unos puntos que tengo anotado acá. Punto 1. El Levítico, en griego es levíticos, que significa acerca de los levitas o sobre los levitas. En hebreo es Vayikra, que significa y él llamó, precisamente como arranca el libro, y él llamó, eso es Vayikra. Y se escribió en el año aproximadamente 1447 a 1442. Después de 2 años de haber salido ya de Egipto, se empezó a narrar esta historia. Entonces, aproximadamente antes del Mesías, 1447, 1442, hemos visto todo lo que ya ha acontecido en esos tiempos. Bueno, eso es para tener algunos datos importantes. Él llamó. Y también el versículo 2, ¿cuál es la primera ordenanza? Entonces, Moisés se presenta en frente de la Mizcán y recibe estas instrucciones, estos estilos de sacrificio. Pero hay una cosa importante que vemos acá, en el punto 2. Levítico 1:2, en una traducción viviente dice, de las siguientes instrucciones, esta palabra instrucciones es Torah o ley. Entonces acá nosotros podemos ver la palabra Torah, que significa instrucciones o ley. Al pueblo de Israel, cuando presentes un animal como ofrenda al Eterno, lo puedes tomar de la manada de ganado, del rebaño de ovejas y de cabras. Solamente para ver ese versículo. Bueno, entonces ya estamos viendo que es una instrucción de cuando uno quiere hacer una ofrenda de consagración. Ya explicamos. Y vamos a ver unos ejemplos después de algunos que hicieron este tipo de ofrenda. Es la primera presentación que voy a hacer ante el Todopoderoso. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Este era un estilo de sacrificio que era presentarse ante el Todopoderoso. Para eso ya se estableció la Mizcán, ya se estableció el tabernáculo, o sea, el lugar de donde moraba, donde estaba la Shekinah del Eterno. Es por eso que en estos tiempos ya no se puede hacer estos tipos de sacrificios, porque ya no hay ninguna Mizcán, ningún tabernáculo. Entonces, ¿cómo se consagra una persona al Todopoderoso? Uno es consagrado a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, acercándose al Mesías, reconociendo a Yeshua como nuestro Redentor, nuestro Salvador, haciendo la tevilá, la inmersión en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nosotros nos estamos consagrando a Él, dedicando nuestra vida para su servicio. Bueno, entonces este era el tipo de ofrenda que podían traer. A ver, punto 3. Sacrificio voluntario de consagración. Ejemplo, también tenemos ejemplo de Caín y Abel. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada, consumida, es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Eterno. Entonces, esa palabra holocausto significa que tenía que ser consumado, o sea, tenía que terminar. O sea, ¿qué significa esto? Cuando vos te consagras al Padre, vos estás haciéndole entender al Todopoderoso que toda tu vida vos le estás entregando. Muchas personas dicen, yo me consagro al Padre, pero la mitad no quiero que me use, la otra mitad quiero servir al mundo. Entonces, por eso el sacrificio consistía en hacer consumación. Ahora vamos a ver acá lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Algo que Pablo tocó, que desde mi punto de vista se relaciona perfectamente con este libro, con este capítulo 1. Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Elohim
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué significa sacrificio vivo? Una dedicación y una consagración, que nosotros dejemos lo que está a nuestro alrededor para hacerle un servicio netamente a Él. De eso está hablando el apóstol Pablo, referente a este primer sacrificio de consagración. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Imagínense, la persona que dice que acepta a Yeshua como su Salvador, acepta la Torá como su instrucción, acepta las promesas del pueblo de Israel, todo acepta, pero no quiere consagrarse. ¿Qué significa? No quiere entregar su vida, su tiempo, sus recursos para el Padre. Entonces no tiene esta reconciliación. Y acá vemos que eso es voluntario. Él no lo obliga. Pero la persona que quiere ser parte, que quiere de verdad demostrar que quiere unirse con el Todopoderoso, trae este sacrificio. Ya explicamos que ese sacrificio representa a Yeshua el Mesías. Cuando hacemos la Tevilá, cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, cuando creemos, como dice el apóstol Pablo, en la resurrección, cuando creemos en las promesas, entonces nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un sacrificio de consagración. Amén. Bueno, ya continúa. Versículo 4. Y esta es la forma que se hacía. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Holocausto es un sacrificio que se va a consumar. Y será aceptado para expiación. Y acá sale la palabra expiación. La palabra expiación significa en muchas partes quitar culpa, también significa cubrir, también significa exonerar. Entonces, lógico que cuando vos te acercas al Todopoderoso trayendo una ofrenda, ofreciéndole una ofrenda, quiere decir que espera que Él acepte tu ofrenda. Y para aceptarte tu ofrenda tiene que considerar tu corazón. Cuando los israelitas hacían el sacrificio, ellos no es que venían, degollaban, mataban y ya estaba. Ellos hacían una confesión, una oración, un clamor. Esto representaba una entrega espiritual desde lo profundo de su corazón, y el Todopoderoso observaba eso. No simplemente tiraba ya el animal que lo mata y ya está. Y eso el Padre observaba y aceptaba. ¿Qué pasó en tiempo del profeta Isaías? ¿Qué pasó en tiempo del profeta Isaías? El profeta Isaías dijo en el capítulo 1 que el Padre estaba hastiado de los sacrificios, de los holocaustos. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo superficialmente, ya como rituales nada más. Ya no había una sinceridad en sus corazones. Y por eso él estaba rechazando. En este caso representaba que con toda sencillez y humildad te venía a presentar para que el Todopoderoso te acepte, y renunciando a todas tus maldades. Bueno, a expiación, si vamos a la nota 4. Expiar, expiación. En hebreo es kafar, cubrir, tapar, borrar, unas definiciones. En este caso, en el caso de Levítico 1, esta persona era consagrada ante el Eterno. Venía y se presentaba con esta ofrenda para reconciliarse, para ser consagrada, para decir, yo quiero ser parte de tu obra. Vamos a dar algunos ejemplos de los sacrificios que nosotros consideramos eran de reconciliación o consagración, o volver a unir al Padre con el Todopoderoso, con el hombre, ¿no? Y acá empieza en Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21 dice, reconciliación de Adán. Y dice, y el Eterno, versículo 21, el Eterno Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, nosotros sabemos que habían pecado Adán y Eva, y ellos habían sido expulsados del huerto de Edén, y parece que el mundo se les caía encima. Pero a pesar de eso, a pesar de la tragedia, el Todopoderoso hizo se puede decir, les dio una esperanza, les dio una, ¿cómo se puede decir?
una restauración en sus vidas. ¿De qué manera? Cubriéndoles de pieles. Que era cubrir, expiando sus culpas, siendo una expiación. Y a través de esa expiación, a través de que ellos estaban cubiertos por esas pieles, ellos nuevamente podían servir al Todopoderoso, pero ya desde esa posición, desde la posición de la caída. Eso nos estamos viendo entonces uno de los primeros sacrificios que se hizo en aquel tiempo. Después vemos también Génesis capítulo 4, versículo 4, en el caso de Caín y Abel, que habíamos visto, que íbamos a dar como ejemplo. Dice, y ellos tenían que presentarse, mira que hay algo interesante, ellos también tenían que presentar su ofrenda al Todopoderoso. ¿Y de qué se trataba su ofrenda? Vamos a ver qué dice la Biblia. 4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno, fíjense lo que dice acá, miró el Eterno con agrado, ¿qué dice ahí? A Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero primero, ¿a quién miró? A Abel. ¿Qué es lo que vio en el corazón de Abel? Vio esperanza, vio deseos de ser alguien que esté en los planes del Padre. Yo quiero servirte, yo quiero ser parte de tus proyectos, yo quiero ser un consagrado a tu voluntad. Eso vio, eso le agradó. Él hizo un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Y a su ofrenda, ¿qué clase de ofrenda trajo? La mejor ofrenda es. La mejor ofrenda. Literalmente el mejor animal de su ganado, de los animales que tenía, el más gordo, dice. Entonces, y nosotros sabemos en el caso de Caín qué tipo de ofrenda trajo. La Biblia menciona que trajo fruto de la tierra. No dice que trajo lo peor de su ofrenda, pero sí sabemos que no le agradó al Padre el corazón que tenía Caín. Caín lo que quería era mostrar su esfuerzo, mostrar su capacidad. Él no venía para ofrecerse al Todopoderoso. Nosotros vamos a hablar después, ahí está la segunda ofrenda, la ofrenda de dedicación, que consiste en frutos. Esa ofrenda uno trae cuando ya está reconciliado con el Padre, cuando ya su corazón se unió con el Padre. En el caso de Caín, él ahora tenía que entregar su corazón, tenía que hacer un sacrificio, un holocausto. El holocausto que está representando, recuerden que tenía que poner su mano sobre la cabeza de ese animal, significa pasando su vida al animal, y el animal estaba siendo consumido, quiere decir que vos le estabas entregando tu vida al Todopoderoso. Mismo sacrificio que hizo Yeshua por nosotros. Él entregó su vida para que nosotros podamos ser consagrados al Todopoderoso. Ese fue el problema de Caín. Después vemos otra ofrenda para recordar. Génesis capítulo 8, versículo 20, cuando Noé sale del arca, después de haber vivido un tiempo, un año en el arca, y haber visto el fin de toda especie de la humanidad en ese tiempo, y él recibió la promesa y la esperanza de poder con su familia estar en el arca y con todos los animales que entraron, y de poder empezar una nueva vida, una vida en una tierra restaurada. Entonces acá dice el versículo 8:20, y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Él también en ese momento consagró esa nueva tierra, se puede decir, consagró su familia, consagró a esos animales. Nosotros, Adonai, Eterno, Todopoderoso, queremos ser parte de tu obra. Era lo único que quedaba en la humanidad, Noé, su familia, los animales, y hizo esta ofrenda de consagración. Y hizo en forma de holocausto, lo consumió todo. ¿Y qué dice el versículo 21? Y percibió el Eterno olor grato. Y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces el Todopoderoso también le dio una promesa. Estamos captando, ¿no?, lo que representa este primer sacrificio: consagrarse, presentarse, dedicar tu vida al Todopoderoso. Y continuando con los holocaustos, Génesis capítulo 15, ya entramos con nuestro padre Abraham, el que recibió la promesa de que iba a tener una tierra prometida, de que iba a tener una simiente prometida y por el cual iban a ser bendecidas todas las naciones. Él recibió esa promesa, él salió de su tierra rumbo a ese lugar. Y acá en Génesis 9 dice: y le dijo, tráeme una becerra 15:9 de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ustedes pueden leer todo el capítulo. En ese momento el padre hizo un acuerdo, una alianza con Abraham, pero esa alianza consistía en que ese pacto, él iba a bendecir a la descendencia de Abraham sin importar si ellos cumplieran o no cumplieran. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. O sea que Abraham en ese momento fue consagrado para ser servidor del Todopoderoso, para ser el padre de la fe. Son algunos ejemplos que estamos viendo sobre los holocaustos. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Seguimos. Usted está en su casa tranquilamente, sin problemas, así que no hay colectivo, estamos en cuarentena. Bueno, vamos al versículo 5. Leímos el 4, ¿no? Entonces degollará, ahora dice la forma en que se iba a hacer el holocausto: degollará al becerro en la presencia del Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Así se preparaba el holocausto, se consumía, se terminaban. Ya vimos toda la explicación de qué representaba. Esto era un animal, ¿no? Un becerro. Después, versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. El que el animal haya sido consumado, haya sido preparado y al final el Todopoderoso esto lo ve como algo acepto. Este olor grato significa es acepto, lo acepta, lo recibe. Es la manera que el Padre recibe también nuestras cosas. Versículo 10. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. También si es oveja o cabra, tiene que ser un macho sin defecto. También se hace ese procedimiento. Dice el versículo 11, y lo degollará al lado norte del altar, delante del Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Estamos hablando ya de las ovejas o las cabras. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Siempre vamos a estar
leyendo, ¿no?, la manera en que se hacían estos sacrificios. Recuerden que según el libro de Hebreos, los sacrificios, todas las cosas que se hacían eran sombra de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a pasar. Todos estos sacrificios de los cuales vamos a hablar eran sombra de la obra redentora, reconciliadora, restauradora que el Mesías iba a hacer con nosotros. No todos los sacrificios eran para perdón de pecado. Yeshua vino para perdonar nuestros pecados, pero no solamente para eso. Muchas personas se quedaron que Jesús solamente vino a perdonar nuestros pecados. Yeshua vino a restaurar nuestra vida, vino a consagrarnos, vino a hacernos parte de su reino, parte de los planes del Todopoderoso. Vino para eso, eso fue uno de sus objetivos principales. Es por eso que es importante entender todas estas cosas. Representaba el trabajo que el Padre tenía que hacer sobre nosotros. Y cuando se consuma algo, quiere decir que se está terminando ese ser para que quede lo que al Padre le agrada. Y el Padre aceptaba, dice, ese olor grato, que significaba la obra humana, la característica humana, carnal de ese ser, de ese animal, en este caso, que está representando a esa persona, se terminó. Solamente queda algo agradable. Cuando nuestra obra humana ha terminado, quedan nuestros testimonios, quedan nuestros corazones, quedan nuestros deseos de ser parte de su reino. Eso no es lo que queda cuando la obra humana se termina. Bueno, después, versículo 14. Si la ofrenda para el Eterno fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces aquí estamos viendo vacuno, ovejuno y aves, ¿no? Palominos. O sea, dependía de la capacidad de la persona que hacía el sacrificio. No solamente dependía de la capacidad de la persona, también del deseo. Imagínense que yo quiera ofrecer al Todopoderoso un sacrificio de consagración y mi capacidad da para ofrecerle un toro, pero un toro me cuesta mucho, entonces prefiero ofrecerle una palomita porque es más barato. Entonces, ¿qué tipo de consagración sería eso? Aunque el Padre puede ser que no esté observando el sacrificio, pero ¿qué sí estaría observando? ¿Qué estaría observando? El corazón. Vos querés consagrarte a mí, querés dedicarte a mí, pero tenés la capacidad de ofrecer un toro, pero ofrecer una palomita. Eso es lo que la Escritura nos está hablando. Entonces, había muchas personas que tenían la capacidad de ofrecer toros y ofrecían, pero no tenían el deseo de servirle al Padre. Para que la gente le vea cómo traía las mejores ofrendas, traían el toro. Pero el Padre rechazaba. Eso es lo que el profeta Isaías escribió. Pero había personas que con todo su corazón querían servir al Todopoderoso, consagrar su vida a Él, pero no tenían más que palomitas y tórtolas. Y nosotros vimos en el caso del Mesías, sus padres, cuando fueron para ofrecer, según conforme a la Torá, algunos sacrificios, dice ahí en la Escritura que ellos ofrecieron palominos, tórtolas. Ellos en ese momento no tenían muchos recursos, pero sí tenían el deseo de ser consagrados ante el Todopoderoso. Y el Padre con todo gusto aceptó su ofrenda. Entonces por eso se ofrecía también estos palominos. Esas son las características de ofrenda entonces que en aquel tiempo se ofrecían. Vacas, toros, ovejas, cabras y último caso, palomitas y tórtolas. Esos eran los animales permitidos. No se podía ofrecer burro, ni caballo, ni perro, ni nada. Entonces, toros, cabras, ovejas, tórtolas y palomas. Todo ello depende de la categoría y el corazón de el que iba a consagrarse. Y también dependiendo de su economía.
Eso también muestra en este tiempo, la persona que realmente quiere consagrarse al Padre ofrece siempre lo que su capacidad y su corazón le da. Amén. El sacerdote, versículo 15, la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Esa es la manera que se sacrificaba esta tórtola. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Y bueno, va a extenderla así y se va a consumir el pajarito sin la cabeza y va a chorrear su sangre. Y lo interesante acá que el Padre, todo ese olor que sube de paloma o de ave quemada, lo va a aceptar como olor grato. Pero nosotros sabemos que una paloma o unas plumas, cuando se queman, no huelen muy bien. Pero acá lo que el Padre está viendo, primero, el corazón de ese individuo que está haciendo esta ofrenda de consagración, ofrenda de reconciliación. Y por eso le agrada. Aunque nosotros no seamos capaces de poder ofrecerle muchas cosas grandes al Padre, pero Él observa esos pequeños detalles que yo hago para servirle, para hacer las pequeñas cosas con todo mi corazón. Eso le está observando. Eso es lo más importante. Bueno, hermano, así comenzamos este estudio del libro de Levíticos, Vayikra, con la esperanza en el Todopoderoso de que nos pueda nuevamente permitir un día estar todos juntos. Agradecido para los que hayan podido participar en vivo con nosotros. Y no se preocupen por los que no pueden ver por Facebook, porque nosotros vamos a grabar y nuevamente se va a oír los estudios. Sigan orando por todas las personas que están con enfermedad, con necesidad. Oren también por la situación de nuestro país. El Padre en la Escritura dice que oye la oración de los justos. Los justos son los que viven y hacen y practican lo que la Torah manda. Estamos también vísperas, días de la festividad de Pesa, y creemos que el Todopoderoso nos va a permitir para aquel entonces reunirnos y hacer esa santa convocación. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.